primero que nos va a ocurrir es el espasmo vascular, ¿no? Como una forma de alertar, de llamar a las plaquetas para que las plaquetas empiecen a cambiar, a crecer, a volverse pegajosas. Y esto hace que las plaquetas se adhieran a la zona dañada, ¿no? A la zona traumatizada. Y aparece el tercer mecanismo que viene a ser la formación, o el segundo, ¿no? Que viene a ser la formación del tapón plaquetario. Una vez que se ha formado el tapón plaquetario, se tiene que dar estabilidad a esa masa que está cubriendo esa zona dañada. Y entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde se activan los factores de coagulación. O sea, para que se puedan activar los factores de coagulación, primero tiene que formarse un tapón plaquetario. Entonces, una vez que se han formado ya los factores de la coagulación, empiezan a darse las vías para que aparezca el coágulo. ¿Cuántas vías hay? Dos. Dos. ¿Qué otra falta? Intrínseca y extrínseca. La extrínseca y la intrínseca, ¿no es cierto? Puede aparecer la vía extrínseca o la vía intrínseca dependiendo del tipo de lesión. Salud, ingeniero, ¿cómo está? Buen día. Sí. Yo tuve que aprendérmelo para el examen. Pero me aprendí lo básico nomás, ni vino. Ah, ya, ok. Ya, listo, gracias. Chicos, pónganse bien, ahorita viene la suposición, llevas tu mandriles, tu material. Bien, entonces decíamos que la hemostasia se va a activar cuando hay un daño o un traumatismo en el vaso sanguíneo. Entonces, aparece la hemostasia y la hemostasia pues va a tener, habíamos dicho, mecanismos, ¿no? El primero era el vasoespasmo, ¿no? Como los vasos sanguíneos se contraen para alentar a las plaquetas, para que las plaquetas pues, puedan generar o sufrir cambios y puedan evitar la pérdida de la sangre. Luego del espasmo va a aparecer la formación del tapón plaquetario. Y luego la formación del coágulo. Entonces acá aparecería el coágulo. O sea, el coágulo viene a ser, digamos así, el proceso de la activación de la vía de la coagulación, ¿no? La vía extrínseca, la vía intrínseca, que al final lleva a una vía común de la coagulación, ¿cierto? ¿Alguien me puede comentar cómo se forma el coágulo? Desde el punto de vista de la vía común de la coagulación, ¿no? Porque sabemos que la vía intrínseca aparece cuando hay una lesión en un tejido cerca del vaso sanguíneo, ¿cierto? La vía intrínseca aparece cuando hay una lesión dentro del vaso sanguíneo. De ahí el nombre intrínseca, ¿cierto? Dentro del vaso sanguíneo, del mismo vaso sanguíneo, y la extrínseca en un tejido cerca del vaso sanguíneo. Entonces, ambas vías pues, llevan a un proceso común de la coagulación, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso común de la coagulación, ¿qué pasos tiene? Una vez que se activa el factor 10, este de acá activa la protrombina y se convierte en trombina, y la trombina activa al fibrinógeno y se convierte en fibrina. Y así. Ajá, matizado, ¿no? Matizado. Ok, entonces vemos cómo para que se pueda formar el coágulo,
química que debe tener la sangre, no sabemos que la sangre siempre debe ser líquida. Estos son los componentes de la sangre que ya habíamos mencionado. Los componentes sólidos como los glóbulos blancos, conocidos como leucocitos, los glóbulos rojos, conocidos como eritrocitos o hematíes, las plaquetas, conocidos como trombocitos, y la parte líquida que viene a ser el plasma, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde van a actuar los fármacos anticoagulantes? En Van a las actuar plaquetas. acá, ¿no? En las plaquetas, conocido como el nombre de trombocito. De ahí el nombre de trombo o coágulo. Entonces, para que se pueda evitar esa formación del coágulo, los fármacos tienen que actuar sobre este tipo, ¿no? Sobre las plaquetas. Bien, entonces sabemos que nuestro cuerpo pues, está dotado, está, digamos, equipado de mecanismos que van a ayudarnos a evitar la pérdida de sangre. Entonces, cuando se produce una lesión en el vaso sanguíneo, lo que va a ocurrir pues, es que se activa la hemostasia, ¿no? La hemostasia es el mecanismo por el cual se va a digamos, activar el proceso que va a evitar que se pierda de sangre. Entonces vemos que el primer mecanismo va a ser, acá tenemos el daño del vaso sanguíneo. Entonces cuando se produce un daño en el vaso sanguíneo, pues va a haber pérdida de sangre. Al perderse sangre, lo que va a ocurrir es el músculo liso se contrae, al contraerse el músculo liso, pues va a alertar a las plaquetas para que las plaquetas empiecen a sufrir cambios, empiecen a hincharse, empiecen a volverse pegajosas, y para eso las plaquetas se puedan juntar y adherirse. ¿En qué parte de la zona dañada se van a unir las plaquetas? Se une al colágeno. O sea, hay dos que recordar. Entonces, las plaquetas, el tapón plaquetario, se van a unir primero al colágeno, luego a una proteína. ¿Con qué nombre se conoce esa proteína? El factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand. Sí, Willebrand. Incluso ahí no me escucha. Se une a una proteína llamada proteína de von Willebrand. Entonces este dato es muy importante a tomarlo en cuenta porque para que se pueda formar ese tapón plaquetario, esa masa de plaquetas se tiene que adherir a una zona del tejido dañado, ¿no? Entonces se va a juntar o se va a pegar al colágeno y a la proteína conocida con el nombre de von Willebrand. Bien, entonces ya se produjo el tapón plaquetario. Acá vemos cómo se produce la formación del tapón plaquetario, y este mecanismo sirve para que se active el siguiente mecanismo llamado la formación del coágulo. Vemos cómo para que se forme el coágulo se tienen que activar las vías de coagulación, que puede ser la vía extrínseca o la vía intrínseca, que al final ambos terminan en una vía común de la coagulación. Para que se dé la vía común de la coagulación, tenemos que recordar que lo primero que tiene que aparecer es el factor 10. El factor 10, cuando lo tenemos así, es el factor 10 inactivado. Luego
hay que guardar los celulares, mantenimientos, supervisión. El factor 10, acá tenemos el factor 10 activado, ¿no? Cuando tiene la letra A que es activado. Entonces el factor 10, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar activadora de proteína. Entonces esta sustancia activadora de proteína, haciendo honor a su nombre, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es va a transformar la proteína, va a convertirse en trombina. Entonces, una de las sustancias necesarias para que se produzca esa transformación de protrombina a trombina, pues vamos a tener la sustancia activadora de protrombina. Entonces acá tenemos la primera sustancia. ¿Por qué? Porque no solo es necesaria la sustancia activadora de protrombina, sino que tiene que estar acompañado de otras dos sustancias adicionales. ¿Cuáles son? ¿Alguien recuerda? Uno es el calcio, fosforancia. Acá tenemos también al calcio. Entonces, el calcio viene a ser una sustancia, nos faltaría una. Fosfolípidos. Los fosfolípidos. ¿Los fosfolípidos de quién? De las plaquetas. Retomando lo que comentaba, ¿no? Cuando se tiene esta sustancia activadora de la proteína que se forma a raíz de la activación del factor 10, entonces va a aparecer la primera sustancia necesaria para que se produzca ese cambio de proteína a proteína. Entonces, la sustancia activadora de la proteína junto con los fosfolípidos de las plaquetas adicional al calcio son necesarias para que se produzca esa transformación de proteína a proteína. Ahora, la ausencia de uno de estos componentes hace que no se produzca esta transformación. Ojo, lo primero que tenemos que recordar en la práctica es ese detalle. O sea, para que se empiece a formar el coágulo, tiene que aparecer estos tres componentes: la sustancia activadora de la proteína, que viene del factor 10, los fosfolípidos, que vienen de las plaquetas, y el calcio. Entonces, cuando participan esos tres componentes, es que se produce esa transformación de proteína a proteína. Una vez que apareció la trombina va a actuar como una enzima. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la trombina? La trombina va a empezar a catalizar el cambio del fibrinógeno. Ya tenemos el fibrinógeno. El fibrinógeno se tiene que transformar en fibrina. ¿Cierto? Acá aparece ya. Entonces, para que se produzca ese cambio de fibrinógeno a fibrina, es necesario que la proteína actúe catalizando esa reacción, es decir, dando energía a esa reacción, actúe como una enzima que hace que el fibrinógeno se transforme en fibrina. Ahora, la fibrina, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, la fibrina, como una fibra, como una malla, que va a empezar a englobar, ¿cierto? ¿A quién engloba? A los glóbulos blancos, a los glóbulos rojos, a las plaquetas y al plasma, ¿no? Entonces, ¿cómo esa unión de fibrina
glóbulos blancos, más glóbulos rojos, más plaqueta, más plasma, todo esto se va a llamar Tampón plaquetario. coágulo. O sea, todo esto viene a ser el coágulo. Entonces, cuando ustedes ponen sangre en un tubo de ensayo, o cuando una persona se corta y empieza a salir sangre, entonces lo primero que va a ocurrir es que se va a activar los factores de coagulación. ¿Para qué? Para que se forme el coágulo. Entonces, lo que hemos explicado acá viene a ser la vía común de coagulación. Lo primero será la vía intrínseca o la vía intrínseca, dependiendo del tipo de traumatismo. Y estas vías van a llegar a una vía que es la vía común para que luego se genere el coágulo. Entonces recordemos cuáles son los factores de coagulación que intervienen en esta vía común de la coagulación. Entonces tenemos el factor 10, ¿cierto? El factor 10. Cuando hablamos de protrombina, ¿qué tipo de factor es la protrombina? Entonces, fíjense, ¿no? El factor 10 va a generar una sustancia química para que, en el caso de la protrombina, que es el factor de coagulación, se transforme en protrombina a trombina. Entonces, no es que se forma la trombina, lo que va a ocurrir es que va a actuar sobre otro factor de coagulación, el fibrinógeno, que actúa sobre el factor de coagulación. ¿Para qué? Para que luego ya se forme el coágulo. Entonces, fíjense, de esa forma los factores de coagulación pues, van, digamos, activándose y al final el producto que se logra es el coágulo, la formación del coágulo. Entonces, los fármacos anticoagulantes, que son los que vamos a utilizar hoy día, van a actuar en este proceso. Hay fármacos, por ejemplo, que tienen como objetivo evitar que cada participe en esta transformación. Entonces, hoy día en la práctica van a utilizar el citrato de sodio. Acá pongamos citrato de sodio. ¿Qué es lo que va a hacer el citrato de sodio? El citrato de sodio lo que va a hacer es va a liberar el sodio y va a captar el calcio. Entonces, le quita el calcio a esta reacción química y al quitarle el calcio, pues esa transformación de protrombina a trombina no se va a realizar, ¿cierto? Y al no haber calcio, pues no hay formación de trombina y tampoco hay formación de coágulo. Cuando ustedes saquen la sangre de la ratita, del animalito de experimentación, y luego le agreguen citrato de sodio, ¿con qué objetivo se le está agregando? Con el objetivo de evitar la formación de coágulo. Entonces, ¿qué hace el citrato de sodio? Pues captura el calcio. Y al quitarle el calcio, pues rompe esta reacción química, rompe ese proceso y no se va a poder formar el coágulo. Muchos tubos de ensayo, por ejemplo, cuando ustedes van a dar una muestra de sangre, lo reciben el tubo de sangre, ¿cierto? Y luego ya, para evitar que la sangre coagule, ¿qué pasaría? ¿Cuánto tiempo más o menos demora en coagular la sangre? De 5 a 6 minutos. A 6 minutos. Lo leí en el De 4 a 8 minutos. Ah, de 6 a 10 minutos. Ay, me acordé. Por ejemplo, cuando ustedes ahora hagan la práctica, agreguen, lo que van a hacer es, le van a dar unas láminas de porcelana con unos agujeritos. En estos agujeritos lo que van a hacer es poner primero el fármaco. En uno de ellos vamos a poner citrato de sodio.
Luego, sobre el citrato de sodio le van a agregar 2 gotitas de sangre. O sea, 2 gotitas de citrato de sodio con 2 gotitas de sangre. ¿Y para qué debe estar ahí el citrato de sodio? Para quitarle a la sangre calcio. Y al quitarle el calcio a la sangre, pues no se va a dar esta reacción química y por lo tanto la sangre va a ser, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ocurre cada vez que se da sangre para un análisis. Vas al laboratorio y hacen el laboratorio te extrae sangre y lo ponen en un tubo, ¿cierto? Entonces, en este tubito se va a tener el citrato de sodio y el citrato de sodio lo que va a hacer va a evitar la formación de Buen día. Muchas gracias por su buena. Un momento. Buenos días. Ah, qué bueno, gracias. Ahí es nuestra práctica. Doctor Casilla. Doctor Castilla. ¿Cómo está, doctor? Solamente para saludarle solamente. No pase derecho para decirle. Ay, chicos, gracias. ¿Cómo está? Buenos días. Saludos. Primero agradecerle al doctor Castilla que nos permite poder ingresar acá a visitarlos. Y les habla la doctora Elizabeth, soy la directora de la escuela, ¿no? La Unidad de Lima, acompaña también la doctora Clara Vidal, que es la subdirectora de la escuela. Hemos venido a ver cómo están desarrollando las clases, cómo están haciendo el desarrollo tanto de teoría como de práctica en las diferentes asignaturas. Bueno, también paralelamente a ello para poderles informar que venimos también trabajando todo lo que es los indicadores de licenciamiento. Estamos a puertas de presentarnos a la acreditación internacional por el COMAE, que es una institución en donde va a permitir a ustedes, una vez egresados, puedan trabajar en Estados Unidos, reconocen el título automáticamente, ¿no? Para que puedan hacer sus pasantías, su fellow, inclusive la residencia. Venimos trabajando todos estos indicadores de calidad en el bien de ustedes y para ir pues tratando de ir articulando todos estos logros de aprendizaje. Doctor Castilla, gracias. Está pidiendo la cascada de coagulación, ¿no? Ajá. Ah, perfecto, perfecto. Ajá. En el 10, ¿quién va? ¿Qué medicamento van a encontrar en el 10? Todo lo que termina en sabán. Todo lo que termina en sabán. ¿Ah? Todo lo que termina en sabán. Hay una misma Yo soy sorda. Del hecho que ustedes acuérdense que ustedes son médicos, van a ser líderes. Entonces, si yo hablo, yo sé que ahorita están con la mascarilla. Yo también en el hospital estoy con mascarilla. Pero si yo hablo despacito, acuérdense que vamos a trabajar con personas, no con un papelito que lo bote. Entonces, traten siempre de hablar fuerte. ¿Sí? Pero si yo tengo su mascarilla, no quiere decir que no va a poder hacer. ¿Qué decía, doctor? todos los que terminaban en sabán. Había una lista de medicamentos que terminaban en sabán y eso se iba recordando todos los factores 10. Están hablando de los últimos, ¿no? Los últimos anticoagulantes, como el Sabán, Apaxabán, ¿cierto? Muy bien. Bien, gracias. Gracias, chicos, también. Permiso, permiso. Doctora, chicos, permiso. La próxima que Como le comentaba, no hemos tenido reunión con ellos, no hay virtual, a visitar la sede para lograr que usted tenga más facilidades. Les he comentado que ya van a poder hacer su validar, ¿no? Ustedes saben, cuando se van a otro país, lo que hay que hacer es nuevamente dar otro examen para que se puedan validar. En este caso, si hay un convenio, ustedes llegan inmediatamente le van a validar el examen. Entonces van a tener todas esas facilidades para trabajar en Estados Unidos. Porque hay que aprender inglés. Bien, entonces hablamos de las cosas. Bien, entonces la importancia del citrato de sodio en el tubo de ensayo ayuda a que la sangre permanezca líquida. Bien, entonces hay fármacos que lo que van a hacer es van a actuar sobre este componente que es la trombina. Sabemos que la trombina es la que va a realizar el proceso para que se produzca el coágulo.
Si los fármacos anticoagulantes actúan sobre la trombina, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a activar o van a inactivar? Entonces, más adelante, cuando hablemos del mecanismo de acción, vamos a ver cómo los anticoagulantes van a actuar sobre la antitrombina y la trombina. La antitrombina antitrombina que función tiene. Contra la formación de Evita la formación de trombina. La antitrombina es el componente que va a evitar la formación de trombina. Entonces quiere decir que cuando los anticoagulantes actúen, la antitrombina lo tiene que activar, tiene que mejorar esta acción de evitar la formación de fármacos. Todos los fármacos anticoagulantes van a activar la antitrombina. ¿Y qué hacen a la trombina? La trombina es la que forma trombocoágulos. Lo tienen que inactivar o lo tienen que inhibir. Entonces, cada vez que nos movemos por la acción de un fármaco anticoagulante, vamos a ver que si actúa la antitrombina, lo tiene que activar a la antitrombina. Y si actúa sobre la trombina, pues lo tiene que inhibir, porque el objetivo es no activar. Si lo activara, al contrario, ayudaría a actuar. Entonces, inhibir la trombina para que no se forme el efecto. Bien, acá tenemos los mecanismos de la hemostasia que habíamos hablado. El primero es el espasmo vascular en la hemostasia. ¿Cuándo se activa la hemostasia? Cuando se rompe un vaso sanguíneo, o se traumatiza o se daña un vaso sanguíneo. ¿Cuál es el objetivo de la hemostasia? Evitar la pérdida de sangre. Entonces, los mecanismos son primero el espasmo vascular, luego la formación de tapón de plaquetas, la formación de coágulos y finalmente la formación de citología. Bien, entonces acá tenemos el espasmo vascular, formación de tapón plaquetario, formación de coágulos sanguíneos y la formación de tejidos fibrosos. Bien, empecemos hablando del espasmo vascular. El espasmo vascular se va a caracterizar porque el músculo liso que se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos, pues se empieza a contraer. ¿Y para qué se contrae? Para generar sustancias cautacoides, sustancias que se forman dentro del cuerpo, en este caso dentro del vaso sanguíneo, y estas sustancias cautacoides hagan que las plaquetas se concentren en la zona dañada. ¿Para qué? Para que las plaquetas puedan sufrir cambios y puedan generar la formación de tapón plaquetario. El primer objetivo del espasmo vascular es alertar o activar a las plaquetas para que las plaquetas empiecen a ajustarse y se adhieran a la zona traumatizada. Entonces ya sabemos que el órgano blanco o la estructura donde van a actuar los fármacos anticoagulantes pues van a ser las plaquetas o trombocitos.
¿Qué características tienen las plaquetas? Pues son células de forma de disco de 1 a 4 micrómetros de diámetro y ¿dónde se van a formar las plaquetas? Como las plaquetas se forman en una célula llamada megacariocito. Su nombre lo indica, mega que significa grande. Son células hematopoyéticas grandes que se encuentran en la médula ósea. Las células hematopoyéticas grandes son las que van a dar origen a las plaquetas. Acá tenemos el proceso de desarrollo de estas células llamadas megacariocitos. En la etapa 1 como megacarioblasto, en la etapa 2 como promegacariocitos, en la etapa 3 como megacariocitos, en la etapa 4 como megacariocito maduro. Cuando ya el megacariocito está maduro, ahí es donde ya puede empezar a producir las plaquetas. Tenemos una gráfica donde tenemos el hueso y acá donde se encuentra esa célula llamada megacariocito para que puedan empezar a fabricarla. Bien, las plaquetas no son eternas, no van a permanecer en un tiempo indeterminado. Las plaquetas se van renovando cada cierto tiempo, más o menos de 16 a 24 días. Entonces, por eso es que se dice que el tiempo de vida media está entre 8 a 12 días. Entonces, quiere decir que la duración va a ser el doble de este tiempo, 16 a 24 días. Y cuando las plaquetas se tienen que regenerar, ¿qué órganos se encargan de impulsar a las plaquetas? Pues acá vamos a tener a los vasos sanguíneos. El vaso es el que se encarga de eliminar la gran cantidad, casi la mayoría. Pues acá tenemos cómo se forma el tapón plaquetario. Ya vemos cómo las plaquetas empiezan a hincharse, luego se vuelven pegajosas, y esa característica le permite juntarse para luego formar el tapón plaquetario. Una vez que se forma el tapón plaquetario, se van a unir especialmente en el colágeno, que es una proteína llamada factor de Bowman. En esa dosis de estructura se va a aplicar el tapón plaquetario. En el colágeno y en la proteína llamada factor de Bowman. Bien, recordar que cuando baja la cantidad de plaquetas, el paciente va a tener riesgo de hemorragia, ¿cierto? Entonces, los valores normales de plaquetas pues, oscilan entre 150.000 a 450.000 por este parámetro es importante recordar, porque sabemos que hay una enfermedad o una patología que, bueno, acá en la zona de la costa no era muy común, era más común en la zona de la selva, el famoso dengue. Sabemos que el dengue pues ya es una patología que va a encontrarse como algo común en Ica, en Chile, que son de la costa. Entonces, este parámetro es importante tomarlo en cuenta porque el dengue es lo que va a generar Hemorragia. Disminución de plaquetas. disminución de plaquetas, lo que hace que el paciente tenga riesgo de Hemorragia. el paciente empieza con fiebre, con dolor de hueso, durante los 3 primeros días, y luego ya a partir del 4 o 5 días, el paciente empieza la etapa crítica, donde bajan las plaquetas y empieza a tener hemorragia. En los hospitales veíamos que el paciente llegaba, por ejemplo, con una
la sangre. Me comentaba que no se había golpeado y de un momento a otro empezó a salir la sangre de las cosas. Otros llegaban con hemorragias vaginales. Entonces, fíjense cómo la disminución de las plaquetas pone en riesgo al paciente en hemorragia. Bien, entonces veamos ahora, ya hemos hablado de la formación del canal plaquetario, veamos ahora cómo se forma. El tiempo para que se forme el coágulo pues va a depender del tipo de traumatismo. Como cuando el traumatismo es grave, la coordinación va a surgir de segundos, a 20 segundos cuando el traumatismo es grave. Pero cuando el traumatismo es leve, la coagulación pues va a demorar más tiempo, de 1 a 2 minutos. Ya hemos hablado de la hemostasia, de la gráfica. Y acá tenemos los factores de coagulación. ¿Cuáles son los factores de coagulación? Ustedes tienen que conocer el decaudal, es el factor de coagulación 1, conocido como fibrinógeno, como hemos mencionado en la etapa común de la coagulación. Luego tenemos el factor 2, conocido como protrombina. Luego el factor 3 es conocido como factor tisular. Sabemos que este factor tisular es el factor que da inicio a la vía extrínseca. Entonces, acá se inicia la vía extrínseca con este factor tisular. El 4, que es el calcio, factor 4. Luego hay que recordar estos factores, ¿no? El factor 8, conocido como factor antihemofílico, especialmente antihemofílico A. ¿Y por qué? Porque cuando falta este factor 8, aparece la hemofilia. El factor 9, cuando falta este factor 9, aparece la hemofilia tipo B. El factor 11, cuando falta el factor 11, aparece la hemofilia tipo C. Entonces, esos 3 factores es importante tomarlos en cuenta, porque siempre se habla de la hemofilia, una enfermedad que ocurre por la falta de factores de coagulación, específicamente el 8, el 9 o el 11. El 8, hemofilia A, el 9, hemofilia B y el 11, hemofilia C. Bien, el factor 10 también hemos visto que da origen a ¿qué componente? Sustancia activadora de protrombina, ¿cierto? Entonces hay que conocer cómo se llama el factor 10. El factor de Stuart, ¿no? Es conocido como factor de Stuart. Luego, acá tenemos lo que comentábamos al inicio. Si este es un vaso sanguíneo, esto de amarillo son las células endoteliales. Y las células endoteliales fabrican compuestos químicos que tienen como objetivo hacer que la sangre permanezca líquida, ¿cierto? ¿Y qué compuestos químicos son los que fabrican las células endoteliales? Óxido nítrico, el óxido nítrico, preparan sulfato y trombo. Estos 3 componentes químicos hay que recordarlo, porque gracias a esos componentes nuestra sangre siempre va a ser cuando está dentro de la célula. Luego, ¿qué más? Bueno, eso es lo que hace que la sangre permanezca líquida. Comenzamos luego. Cómo se forma el coágulo. Habíamos dicho que se activa la formación de protrombina en trombina, y la trombina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que el fibrinógeno se transforme en fibrina
Para que la fibrina atrape a las células sanguíneas donde están los glóbulos blancos, las plaquetas, para luego formar una masa que se conoce como el nombre de coágulo, ¿no? Lo que lo habíamos graficado también en la mesa. Bien, veamos, hay dos caminos que llevan al coágulo, ¿cierto? Uno de ellos es la vía extrínseca. Vamos a verlo acá en el resumen general, por parte. Acá, la vía extrínseca. Tiene que haber un traumatismo en un tejido cerca del vaso sanguíneo. Y lo primero que va a aparecer es el factor insular, que viene a ser el factor 3 que comentábamos. Luego el factor 3 activa al factor 7, acá tenemos ya el factor 7 activado, y el factor 7 activado activa al factor 10. Acá tenemos el factor 10, y el factor 10 es importante porque da origen a la sustancia activadora de protrombina. Entonces, haciendo honor a su nombre, sustancia activadora de protrombina, ¿qué hace? Hace que la protrombina se transforme en trombina. Pero vemos que no es la única sustancia necesaria para hacer ese cambio. Habíamos dicho que eran 3. La sustancia activadora de protrombina, los fosfolípidos de las plaquetas y el calcio. Eso es algo que no hay que olvidarse, ¿no? Hay 3 sustancias importantes para que se produzca esa transformación de protrombina a trombina. Si falta alguna de estas 3, ojo, no se produce la formación del coágulo. Necesariamente tienen que estar las 3. Hemos visto cómo cuando se quita el calcio, ya la sangre no se coagula, no permanece líquida en los tubos de sangre. Ustedes van a ver hoy día cuando le agreguen el citrato de sodio o de calcio a la sangre, y van a ver cómo la sangre va a demorar en formar coágulos. Luego acá tenemos la vía intrínseca, también vamos a mencionarlo acá en forma general. Se inicia con el factor de coagulación 12, luego el factor de coagulación 11, luego el factor de coagulación 9, el 10, y acá viene la vía común, ¿no? El factor 10 genera la sustancia activadora de protrombina, que hace que la protrombina se transforme en trombina, ¿no? En participación de los fosfolípidos y también del calcio. Ojo, pero de acá sigue otra reacción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que falta? ¿Eh? ¿Qué hace la trombina? ¿Quién activa? Al fibrinógeno. O sea, la trombina actúa como una enzima que activa el fibrinógeno y fibrina para que la fibrina atrape los fosfolípidos de la sangre, ¿no? Y empiece a formar el coágulo. Digamos acá, bueno, acá está el resumen de ambas vías. Acá están los tejidos, este es el vaso sanguíneo. Cuando hay una lesión en un tejido, se da la vía intrínseca. Cuando hay una lesión en la pared del vaso sanguíneo, se da la vía intrínseca. Bien, acá tenemos, ¿no?, la sangre en un tubo de ensayo. Generalmente los tubos de ensayo tienen el citrato de sodio. Entonces, el citrato de sodio es que al juntarse con la sangre le quita el calcio, el citrato se junta al calcio, y al quitarle el calcio a la sangre, pues ya no se realiza la transformación del coágulo. Bien, empecemos a hablar de los anticoagulantes. Vamos a hablar de los anticoagulantes, que son anticoagulantes, digamos así, esenciales, ¿no? Anticoagulantes básicos, lo que ustedes van a empezar a manejar en los hospitales. Existen 2 tipos de anticoagulantes: los anticoagulantes parenterales, es decir, los que se aplican directamente a la vena, luego los anticoagulantes orales. Algo importante a tomar en cuenta acá: los anticoagulantes parenterales
pues son los que van a actuar directamente en los factores de coagulación. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes agreguen un anticoagulante parenteral a la sangre, ¿dónde va a actuar? Va a actuar evitando que estos factores de coagulación generen la formación de coágulos. Sin embargo, los anticoagulantes orales, ¿qué es lo que van a hacer? ¿No? Van a antagonizar la vitamina K. ¿Dónde? En el hígado. ¿Ya? Entonces, todo fármaco anticoagulante oral necesita ¿quién? Al hígado para en el hígado bloquear el ingreso de vitamina K para que el hígado no fabrique factores de coagulación. Entonces, vamos a ver. Nosotros sabemos que el hígado pues va a necesitar vitamina K. Vitamina K, ¿para qué? Para producir factores de coagulación. ¿Saben ustedes por qué otro nombre se conoce la vitamina K? No. ¿Sí? ¿O no? No. Ahorita no puedo. En neonatología, cuando ustedes vayan a neonatología, van a utilizar bastante la vitamina K. Ah, sí. ¿Por qué? Porque a los recién nacidos, ¿qué hacen? Le cortan El cordón umbilical. al cortar el cordón umbilical, le ponen un plan, y sabemos que en el cordón umbilical pasa la sangre, ¿cierto? De la mamá hacia el bebé. Entonces ahí cortan y cuando eso tiene sangre, pues lo que hay que hacer es evitar que el niño se desangre. ¿Y qué hacen? Le aplican la vitamina K. Vitamina K, conocido por el nombre de fitomenadiol. Entonces este nombre siempre lo van a ver en todo niño que nace, a todos los niños que nacen le piden fitomenadiol. ¿No? ¿Para qué? Para ponerle este medicamento y evitar la formación evitar la hemorragia. Entonces la vitamina K, ¿por qué nombre se le conoce como fitomenadiol? El médico de turno te puede decir, a ver, al niñito hay que pedirle vitamina K en alcohol. Y cuando te llega el medicamento dice fitomenadiol. Entonces la mamá te dice, doctor o doctora, no quiero pedir vitamina K, pero esto me han dado, fitomenadiol. Es lo mismo que le diría. Sí. La vitamina K se conoce como fitomenadiol. Esto generalmente viene en alcohol. Entonces, fíjate, como la fitomenadiol o la vitamina K es necesario para que nuestro hígado empiece a fabricar factores de coagulación. ¿Y qué factores de coagulación se fabrican en el hígado? El 2, el 7, 9 y 10. 9, sí. 9 y 10. ¿Cuánto le puse? Eso hay que recordarlo, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? Internales, ¿no? Sí. Matizado, el respeto para matizado, porque la única que respondió a la pregunta de la directora González. No, pero adelante. Mucha competencia acá atrás. Entonces, el hígado necesita vitamina K para producir factores de coagulación. Habíamos dicho cuáles eran los factores de coagulación. 2, 7, 9 y 10. Entonces, esos factores de coagulación se fabrican en el hígado. Entonces, cuando usted le da a su paciente un anticoagulante oral, ¿cómo va a actuar? Va a actuar llegando al hígado, antagonizando la vitamina K, es decir, evitando que el hígado reciba vitamina K. ¿Para qué? Para que el hígado no fabrique estos factores de coagulación. ¿No? Entonces,
actúa dentro del cuerpo estos fármacos. En la práctica, ¿no? Te van a tener la sangre de la ratita y le van a agregar, por ejemplo, warfarina, que es el fármaco representativo de la enfermedad. ¿Actuará en la sangre directamente la warfarina? No. No, o sea, no. Pues ustedes van a ver, le van a agregar warfarina a la gotita de sangre y se va a coagular rápidamente la sangre. ¿Por qué? Porque todo medicamento que son anticoagulantes orales necesitan al hígado para actuar. O sea, actúan evitando que el hígado capte la vitamina K, bloquean o antagonizan la vitamina K. Y el hígado no fabrica estos factores de coagulación y por lo tanto no se produce, pues, no se produce la formación de coágulos, ¿no? Porque aparecen estos factores de coagulación. Entonces directamente en la sangre, pues ahí no van a actuar la warfarina, ¿no? Entonces ya más o menos les estoy dando algunos alcances de qué es lo que vamos a observar en la práctica, ¿no? Cuando agreguen la warfarina. Entonces empecemos hablando de los anticoagulantes parenterales. El fármaco representativo de este grupo son la heparina, ¿no? La heparina, que es el fármaco clásico cuando alguien quiere, por ejemplo, evitar formación de coágulo trombo, ¿qué hace? Le aplica heparina. Un paciente que está mucho tiempo en la silla, sin desplazarse, sin moverse, ¿qué se le tiene que poner? Heparina. Cuando un paciente no puede moverse, está hospitalizado, el hecho de no caminar genera coágulos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aplicarle heparina para que no forme coágulos. Entonces, la heparina es conocido como glicosaminoglicano. Este es el nombre químico de la heparina. La glicosaminoglicano es la heparina. Bien, ¿qué característica tiene la heparina? La heparina tiene esta forma. Ustedes observarán estos cuadraditos, ¿cierto? Y verán que los 5 primeros cuadraditos son de color azul, ¿no es cierto? Por eso que estos 5 primeros le llaman pentasacáridos, penta porque son 5, ¿no es cierto? Bien, y luego tiene otros cuadraditos que son los sacáridos. Cada cuadradito es un sacárido, que en total vienen a ser 13 amarillos, ¿no? 13 amarillos más 5 de color azul. Entonces pongamos acá la heparina. Vamos acá la heparina y preguntamos ¿cuántos sacáridos tiene la heparina? Acá hemos dicho que tiene 5 de color azul y 13 de color amarillo. Entonces sería 5 más 13 serían 18 sacáridos. 18 sacáridos. Bien. ¿Qué sucede si nosotros a esta heparina le quitamos estos 5 sacáridos que están en este extremo de color amarillo? Entonces obtenemos esta estructura, ¿no? Acá ya tenemos 5, acá hay 8, ¿no es cierto? 2, 4, 6, 8. Acá había 13, pero le quitamos 5, quedó 8. Entonces, a esta estructura le hemos quitado 5 sacáridos, se llama heparina de bajo peso. Entonces, la heparina de bajo peso molecular, ¿cuántos sacáridos tiene? Si le quitamos 5, ¿cuántos nos queda? 13. 13. Se van a tener 13 sacáridos. 13 sacáridos. Ojo, la heparina de bajo peso molecular, la que representa este grupo, acá tenemos la enoxaparina.
enoxaparin. Nos vemos ahí a la enoxaparin. Hasta antes de la pandemia, nadie le hacía caso a la enoxaparin. Era un fármaco que, si es cierto, ya se manejaba en el mercado farmacéutico, pero la mayoría le daba importancia a la heparina y no le daba importancia clínica a la enoxaparin. Vino la pandemia, vino el COVID y empezaron a perder la vida muchas personas, ¿no? Y se sabía que cuando alguien entraba en contacto con el paciente que tenía COVID, se sabía que el virus incluso permanecía en el cadáver y que las personas que tocaban al cadáver podían coger el virus. ¿Y qué hizo la OMS? Dio la orden de que a todos los cadáveres, apenas ya se certificara la muerte del paciente, a todos lo llenen en una bolsa, ¿no? Llegaba de misa una bolsa, al cadáver lo llenaban en doble bolsa, lo sellaban y a los familiares le entregaban en las bolsas, de tal forma que el familiar no estaba en contacto con el cadáver. ¿Para qué? Para evitar contacto. Incluso se dio la orden de la OMS que no se hagan las autopsias. ¿Por qué? Porque al hacer la autopsia se abría y de una u otra forma se entraba en contacto con el virus, ¿no? Entonces, fue una medida desesperada para evitar contacto. Yo digo desesperada, ¿por qué? Porque al evitar entrar en contacto con el cadáver no se lograba identificar la causa de muerte del paciente, ¿no? En este caso de la persona. ¿Qué hicieron los japonesitos? Los japonesitos desobedecieron la orden de la OMS y empezaron a investigar qué era lo que generaba la muerte en los pacientes que tenían COVID. Y gracias a esto se llegó a descubrir que la mayoría de las personas que perdían la vida por COVID era porque este virus generaba formación de coágulos en la sangre. Y por eso es que el paciente, por ejemplo, tenía una infección respiratoria, tenía neumonía, ¿no? ¿Por qué aparecía la neumonía? Porque empezaba a aparecer coágulos en la sangre, llegaba a los pulmones y este cuerpo extraño que era el coágulo generaba una infección, ¿no? Y aparecía la neumonía y el paciente perdía la vida por neumonía. Hubieron muchos casos, en el hospital hubo una obstetriz que perdió la vida por un paro cardíaco y se pensaba que solo el COVID generaba problemas respiratorios, no neumonía. En ese momento nadie lo atribuyó a mirar por el COVID, pero cuando los japonesitos dijeron es por formación de coágulos, entonces ahí se encontró la explicación de por qué perdió la vida la obstetriz. Se produjo un coágulo, el coágulo migró a través de los vasos sanguíneos, llegó al corazón y produjo un paro cardíaco. Entonces el COVID también generaba pérdida de vida por paro cardíaco. Entonces, los japonesitos dieron la alerta a todo el mundo. El COVID nos está matando porque genera coágulos en la sangre. Y entonces, la OMS, ¿qué hizo? Reconoció su error, bueno, si era necesario estudiar el cadáver, y a partir de ahí sacaron un protocolo que a todo paciente que entraba con problemas de COVID se le tenía que aplicar enoxaparina. Entonces, la enoxaparina de 40 miligramos o de 60 miligramos. Entonces, apenas el paciente empezaba a tener su saturación baja, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Heparina, ¿no? Si era de 60, una al día, si era de 40, una en la mañana y otra en la noche. Y al evitar formación de coágulos, como el paciente entraba así con una saturación baja, se le aplicaba oxígeno 5, 6 o 7 días, pasaba el periodo de vida del virus y el paciente salía sin ningún problema. Ahí fue cuando se empezó a ver que los pacientes entraban a trauma shock y salían, ¿no? Y decían, estamos derrotando al COVID, porque el COVID ya no nos está matando. Y gracias a qué fármaco anda enoxaparina. La enoxaparina, al evitar formación de coágulos en la sangre,
pues evitaba complicaciones respiratorias, complicaciones cardiovasculares. Y entonces, yo recuerdo que en el hospital donde yo trabajo sacaban en la página, decía, estamos derrotando al COVID, y entrevistaban a los pacientes que salían del laboratorio, ¿no? Y decían, me he podido salvar, ¿no? Fíjate, gracias a quién, a ese fármaco anticoagulante. Entonces la enoxaparina, a partir de ahí, que una vez que pasó el COVID, la enoxaparina se quedó en los hospitales. Incluso ha desplazado a la heparina. Ustedes van a ver que la mayoría de pacientes que necesitan utilizar un anticoagulante, ¿qué medicamento utilizan? Enoxaparina. Es un fármaco bastante seguro, que es un derivado de quién? De la heparina. O sea, la heparina se le ha quitado 5 sacáridos, y al quitarle 5 sacáridos quiere decir que va a tener menos peso molecular, y de ahí el nombre de heparina de bajo peso molecular, porque tiene 5 sacáridos menos. Bien, empecemos viendo la heparina, ¿no? ¿Cuántos tipos de heparinas hay? La heparina estándar, que es la heparina clásica o no fraccionada, ¿no? Que es la que ustedes van a manejar en ampolla para administrarlo por vía intravenosa. Luego tenemos la heparina de bajo peso molecular, que es la que hemos hablado acá, donde tenemos la enoxaparina, ¿no? De 40 y de 60. ¿Y cómo se obtiene? Por una despolimerización química o enzimática de la heparina. Entonces, se le quita 5 sacáridos a la heparina y obtenemos la enoxaparina. Otro tipo de heparina es la heparina que solo tiene 5 sacáridos. Entonces, recuerda que primero teníamos así, era 1, 2, 3, 4, 5. Pero acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Cierto? La heparina tenía 18 sacáridos. Le quitamos 5, obtuvimos la enoxaparina, ¿cierto? Luego a la heparina le quitaron estos 8, solo nos quedaron los 5 sacáridos iniciales. Y cuando tenemos esa heparina solo de 5 sacáridos, eso se le llama pentasacárido. Pentasacárido o heparina. Se conoce como heparina. Entonces hay un medicamento llamado heparina. 5.8. Bien, entonces vamos a ver ahora el mecanismo de acción. Acá tenemos un compuesto químico de 18 sacáridos. Cuando hay 18 sacáridos, ¿qué compuesto químico es? ¿O qué medicamento? Heparina, la normal. La heparina. Entonces, tomen en cuenta eso. Si yo le pongo, usted tiene un medicamento que tiene su estructura 18 sacáridos, entonces el medicamento se llama Heparina estándar. 18 sacáridos de heparina. Ya. ¿Cómo actúa la heparina? ¿Verdad? Acá tenemos la heparina, ¿cómo va a actuar? Ojo, esto de acá es la estructura de la antitrombina. ¿Qué hace la antitrombina? Ayuda a formar coágulo, Sí. coágulo No. o evita formación de coágulo. Evita, ¿cierto? Anti es contra la trombina, evita la formación de coágulo o trombina. Y acá tenemos la trombina. ¿Qué hace la trombina? Forma coágulo. Forma coágulo. ¿Cierto?
Entonces, fíjense, tenemos acá a la heparina frente a la antitrombina y la trombina. ¿Qué es lo que hace, no? Entonces la heparina dice, su objetivo Activa la de la antitrombina es la misma que activa y tengo. a la activa. He visto formación de coágulo y tú también. Ajá. ¿Qué lo va a hacer? Activa. Va a activar, activa a la antitrombina Y inhibe la trombina. y inhibe la trombina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la trombina hace todo lo contrario a la heparina. Entonces tiene que activar al compuesto químico que realiza la misma función e inactivar al compuesto químico que realiza una función contraria. Por eso es que vemos acá cómo la heparina, cuando se junta la antitrombina, acá lo engloba, como es una estructura grande, pues alcanza para englobar a la antitrombina y también a la trombina. Acá lo junta ambos. Y al juntarlo ambos, pues activa a uno e inactiva a otro. ¿Cómo actúa también? Cuando la heparina se junta a la antitrombina, como acá, también va a inactivar al factor de coagulación 10. Que al inactivar el factor de coagulación 10, ¿qué es lo que está haciendo? Está evitando que se forme la trombina, ¿no es cierto? Cuando veíamos la vía común de coagulación decíamos factor de coagulación 10, aquí da origen a la sustancia activadora de protrombina. ¿Y qué hace la sustancia activadora de protrombina? Hace que la trombina se transforme, o hace que la protrombina se transforme en trombina, ¿no es cierto? Entonces, al bloquear o al activar el factor 10, también está evitando que se forme la trombina. Entonces, ese es el mecanismo de acción de la heparina. Englobar a la antitrombina y la trombina, activando a uno e inactivando al otro, o inhibiendo el Voy a factor de hacer con coagulación. heparina. Bien, veamos ahora, acá tenemos un anticoagulante de 8 más 5, 13 sacáridos. ¿De qué anticoagulante se trata? De paso Heparina de bajo. bajo peso molecular. El de bajo peso Otra molecular. vez, paso de peso. No, bajo peso molecular. Ajá. No sé. En heparina. Uy, estoy disléxica. Dije, ¿qué dije? Peso bajo molecular, dije. Uy, ¿qué esto? No, sí, dije sajo. Sajo. Sí, dije sajo, ¿ves? Entonces acá ya tenemos a la enoxaparina o una heparina de bajo peso molecular. Ojo, como es más corta la cadena, ¿qué es lo que hace? Solo le alcanza para abarcar a la antitrombina, es decir, lo va a activar a la antitrombina. Ojo, acá no alcanza, como es corta, no alcanza para inhibir a la trombina, solo actúa en la antitrombina. ¿Y qué más hace? Inactiva al factor de coagulación 10. Entonces, la enoxaparina actúa en la antitrombina y actúa inhibiendo al factor de coagulación. Bien, veamos ahora el anticoagulante de 5 sacáridos, es decir, el pentasacárido. Ventas. Como es cortito, acá tenemos la antitrombina y solo se une pero en forma parcial, o sea, no engloba todo, solo una parte. Sí. ¿Y qué hace? Al unirse lo va a activar a la antitrombina e inactiva al factor de coagulación. Entonces, ese es el mecanismo de acción de cada uno, ¿no? De la heparina, de la enoxaparina y del pentasacárido o heparina. Bien, veamos ahora los anticoagulantes orales, ¿no? Que son antagonistas de la vitamina A. El fármaco representativo de esto es la warfarina. Bien, resumamos. ¿Cuál es el fármaco representativo de los anticoagulantes parenterales? Heparina. La heparina. La heparina. Bien, ahora, ¿cuál es el fármaco representante de los anticoagulantes orales? Warfarina. La warfarina. Ujú. Roja también. Ok, ya pasó ya. Un segundo. Al otro no sé, la esta que se 4 no sé.
¿Qué hace la warfarina? Pues actúa antagonizando, anulando la vitamina K, ¿no? Ya habíamos dicho que la vitamina K era necesario para que el hígado fabrique factores de coagulación. Entonces acá tenemos qué factores de coagulación se evitan. 2, 7, 9 y el 10. Entonces es importante conocerlo, porque a veces te preguntan, la warfarina, ¿qué factores de coagulación va a evitar la formación? Entonces ahí tenemos, ¿no? El 2, el 7, el 9 y el 10. Bien, ¿para qué se utilizan los fármacos anticoagulantes? Su nombre lo indica, para evitar la formación de trombo o de coágulo, ¿no? Cuando un paciente tiene riesgo de tener paro cardíaco o un paciente tiene varices, ahí se utilizan los fármacos anticoagulantes. Entonces con eso terminamos el marco teórico y vamos a explicar qué es lo que van a hacer ustedes hoy día en la práctica. Bien, la práctica la vamos a hacer en 2 etapas. Paso 1 y luego acá el paso 2. Entonces ustedes tienen que empezar la práctica utilizando, le van a dar un recipiente de porcelana que va a tener a manera de unos pequeños hoyitos acá. Entonces lo que tienen que hacer es ubicar, van ustedes a manejar 4 fármacos. ¿Cuáles son esos fármacos? Primero tenemos, pongamos acá uno. Uno es la solución salina. ¿Cuál es la solución salina? Es el cloruro de sodio, ¿cierto? O sea, lo primero que tienen que hacer es agregar 2 gotitas dentro de este espacio de cloruro de sodio. Luego, lo que van a hacer es, el segundo fármaco va a ser la heparina. Entonces, ustedes van, por lo menos utilizar acá, que no esté tan junto, porque no se puede seleccionar. Y vamos a poner acá vamos a agregar el segundo fármaco, que es la heparina. ¿Y cuántas gotitas vamos a echar? Siempre 2 gotas. 2 gotas de cada uno. 2 gotas de cloruro de sodio, 2 gotas de heparina. Luego el tercer fármaco va a ser la warfarina. Entonces vas a tener la warfarina en solución, porque ya la warfarina solo viene en tableta, pero para la práctica vas a manejar la solución de warfarina y acá le vas a agregar el tercer fármaco, que es la warfarina. ¿Cuántas gotas? Siempre 2 gotas. El último fármaco que va a ser el citrato de sodio. Entonces tenemos el citrato de sodio. De la misma forma le agregas acá el fármaco 4, ¿cuántas gotitas? 2 gotitas. Ojo, le van a dar la porcelana para que ustedes luego agreguen las 2 gotitas de los 4 fármacos. Traten de hacerlo así separado para evitar que se mezclen, porque moverlos se pueden mezclar. Y le van a poner nombre, ¿no? Le van a dar un nombre indeleble. Acá le ponen cloruro de sodio, al 2 le ponen heparina, el 3 le ponen warfarina y al 4 citrato de sodio. Fuera del agujerito le ponen el nombre. Bien, entonces una vez que ya tiene sus medicamentos en el envase de porcelana, van a hacer el siguiente paso, ¿no? Les van a dar a cada mesa una ratita. Lo que hay que hacer es descerebrar, o sea, quitar la conexión del encéfalo con la médula. Ya saben que hay que jalar para quitar esa conexión. Entonces, el paso 2 ya empiezan a trabajar acá con la ratita. Hoy ya traía medio de Paso 2.
Acá estamos ya con la rata. Y lo que hay que hacer es ponerlo con el abdomen hacia arriba, porque lo que van a hacer es dejar descubierto el corazón. Igual como la práctica de cardiovascular o cardiovascular. Sacan el corazón, lo dejan descubierto. El objetivo va a ser sacar sangre de la base del corazón, ¿no? Llevar el corazón hacia arriba y en la base del corazón van a encontrar algo rojito, ¿no? Que indica que se está concentrando la sangre. Sacan la sangre, ojo, acá lo tienen que hacer rápido cuando van a sacar la sangre, porque ustedes saben que la sangre coagula, ¿cierto? Entonces sacan con una jeringuita la sangre y empiezan a agregar acá 2 gotitas de sangre a cada medicamento. O sea, 2 acá, tienen que usar 8 gotitas. Una vez que han agregado la sangre, alguien tiene que mezclar la sangre con el fármaco y luego lo dejan. Y luego lo que tienen que hacer es observar y controlar el tiempo de cuál de todos va coagulando primero. Y vamos a ver cuál de todos es el que demora más en coagular. Entonces ese es el objetivo de la práctica. Ver de todos los fármacos, es decir, de los 4 que ustedes van a utilizar, cuál es el más efectivo como anticoagular. El más efectivo va a ser que después, por ejemplo, van a observar esto hasta 8 minutos. Generalmente, cuando tú le agregas así a la sangre, va a demorar en coagular entre 4 a 8 minutos. A los 4 minutos verifiquen, ¿no? Cuando te dan la mueven así. Vamos a ver que te la funcionan, la mueven así para verlo. Si ven que la parte sigue líquida, ya no todavía no coagula. Quiere decir que es un anticoagulante bueno porque el otro sí coaguló acá todavía, ¿cierto? Y entonces, hasta los 8 minutos vemos cuál de todos es el más efectivo. ¿Alguna pregunta sobre qué es lo que van a hacer? No. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entendí todo. ¿No? ¿2 mesas o quieren hacer 3 mesas? ¿Dos o 3 mesas? 3 mejor, 3. 3 ya. 3 mesas. Sí. Acá, para que puedan tener más. Ojo, ya tengo la nota ¿De la práctica? La actividad 3. Dígamelo. Bueno, no me alcanzó tiempo para pasarla, pero apenas llego a mi casa, llego aquí a las 7, empiezo a pasarla. Ya temprano ya sale. Doctor, quiero 20, Como he tomado en cuenta, como le dice la promesa, de los que han participado en el curso y los que han participado entonces tienen buena nota. me han hecho llegar una lista y, por ejemplo, hay algunos que solo han participado en el curso, les costó 2 puntos más del promedio que tenían en la actividad. Los que han participado en el curso y en el deportivo tienen 4 puntos más, o sea, tenían 15, tienen 19, tienen 20. Ya, el doctor me debe nota. Pero tomen en cuenta que si tienen falta, tenían 18, tienen una falta, 2 puntos menos. Ay, yo no falté. Oye, hubiera faltado una vez. Ya no voy a faltar ya. Ay, doctor, si hubiera sabido que tenía que venir, tendría buena nota. Entonces, ¿cuántos son? Una mesa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No me vayan a desechar, por favor, la hoja de bisturí para que quede para otro grupo, ¿ya? Ya. Son 3 meses. Que llegaron al final. ¿Necesitaron asistencia?
¿Alguien más? Por eso ¿Qué más falta asistencia? ellos van a trabajar. Entonces nosotros digo, ¿qué? Si son 3 mesas, ellos juntos y todo. Es como largo. ¿La ratita ustedes lo celebran o tienen que dejar de celebrar? O si lo celebran tienen 5 puntos. Yo he puesto que yo lo deseo, doctor. Quisiera trabajar conmigo. Si me odia más, trabaja conmigo. Bueno, ¿y cuánto vas a celebrar aquí? Yo venía. Está reclamando. Yo venía aquí. Ya, pues no, Daisy, que trabaja con usted. Daisy, ven aquí, Daisy, para acá. Si la resolvemos entre las dos, entre los Ya, tres, ya. vamos los 5 puntos. Vamos a utilizar el vestido. ¿Sigues grabando el audio? Ay, no sé, me olvidé. Ya, ¿Gracias desde el inicio?